Buenas, mi nombre es Michelle Cherry Carrillo Gutiérrez, junto a mis compañeras Joana Ordóñez, Erika Aragón, Jessica Aguilar y Lisbeth López, vamos a realizar esta presentación sobre la cultura del pura vida y su influencia en la percepción del riesgo. Bueno, nuestro objetivo general sobre este tema es analizar la cultura del pura vida. Esto influye en la forma en que la sociedad costarricense percibe los valores y actúa frente al riesgo. Además, identifica tanto sus aportes a la resiliencia social como sus limitaciones para la prevención de desastres. Quiero darles una visión general de cómo va a estar organizado nuestra presentación. Yo comenzaré con el contexto y la justificación del tema. Mi compañera Joana es la que les va a explicar el significado de la cultura pura vida y cómo estos valores se relacionan con la percepción del riesgo y la construcción social. Después tenemos a nuestra compañera Jessica, que es la que va a abordar cómo esta actitud fomenta la resiliencia y la solidaridad y cómo contribuye a la gestión comunitaria del riesgo. Tenemos la compañera Lisbeth, de que ella va a analizar las limitaciones de la cultura, cómo la minimizan el riesgo y normalización del peligro, además sus implicaciones sociales. Y para cerrar, nuestra compañera Erika va a presentar el rol educativo, las conclusiones y vamos a hablar un poquito cada una sobre la reflexión sobre la importancia de la percepción y el juicio del riesgo en desastres, así como sus implicaciones sociales. Bueno, voy a explicar un poquito sobre nuestra presentación en el contexto y la justificación de nuestro trabajo. En primer lugar, es importante reconocer que Costa Rica es un país altamente expuesto a amenazas naturales como las inundaciones, los terremotos, deslizamientos y huracanes. Y este escenario es la forma en que la sociedad percibe y enfrenta los riesgos porque influye directamente en nuestra preparación, la prevención y la respuesta ante desastres naturales. Es importante abordar de que tanto como nuestra identidad nacional como la forma de que enfrentamos a esta situación. Ahora bien, cuando hablamos de identidad nacional, podemos dejar de mencionar la expresión pura vida. Es más como un saludo, una filosofía de la vida que refleja como el optimismo, la sencillez, el país pacífico en el cual nos encontramos. Pero esta parte es la que nos define como costarricenses, proyectando una vida de alegría, de festejo, pero este rasgo también nos da cohesión social como la resiliencia emocional de nuestro país y esto nos ayuda a conectarnos en sociedad, pero también nos deja pensando, esta identidad nacional del pura vida nos aleja de la conexión de la realidad con nuestra preparación a desastres naturales. Bueno, aquí es donde vamos al siguiente tema. Cuando hablamos de cultura de pura vida, pensamos en el optimismo y la solidaridad. Estos valores nos identifican como costarricense, pero también nos enfrentamos a los desastres naturales. Esa misma actitud puede tener un lugar complicado porque muchas veces nos confiamos en que todo se resuelve y esto nos lleva a minimizar el peligro y a normalizar la vulnerabilidad. Aquí tenemos varios casos. En estas imágenes podemos ver el huracán Otto, cómo afectó en la población de Upala, que fue muy devastador y pudo ser y es un evento inesperado, ¿verdad? También tenemos la erupción del volcán Rincón de la Vieja, que nos recuerda que vivimos en una zona muy volcánica, somos un país muy volcánico, por eso siempre hay que tener eso en cuenta. Y otro que nos deja marcado en la historia es cómo el terremoto en Limón fue un ejemplo claro de lo frágil que puede llegar a ser nuestras comunidades y nuestra infraestructura. Por eso es importante analizar el pura vida y que nos da resiliencia y unión.
pero necesitamos complementarlo con verdadera cultura preventiva. Solo podemos estar mejorando, preparándonos para que nuestras comunidades, nuestros ciudadanos puedan enfrentar las futuras desastres naturales que pueden llegar. Aquí le doy la palabra a mis compañeras. Ya. El significado cultural del pura vida en Costa Rica. Esto se trata de un símbolo identitario de Costa Rica, el cual refleja el optimismo, la tranquilidad y la adaptación, además de la convivencia pacífica. Ayuda a modelar la forma en que la sociedad interpreta la realidad cotidiana y también sus problemáticas. El riesgo no se trata de un fenómeno o evento físico o natural, sino de una construcción social de acuerdo con la cultura. Se define al marco en el que la población percibe, valora y actúa frente a estas amenazas. Para iniciar con el desarrollo de nuestro tema, nos adentraremos en el significado sociocultural del pura vida. Esta expresión va mucho más allá de una simple frase coloquial, porque en Costa Rica el pura vida refleja cómo actúa en un auténtico símbolo de identidad y una filosofía cotidiana que refleja valores esenciales como el optimismo, la tranquilidad y la capacidad de adaptación ante las dificultades y una valoración de lo que es la convivencia pacífica. Bueno, y continuando con el análisis, es importante destacar los aportes profundamente positivos que tiene la actitud del pura vida y cómo este brinda los procesos de afrontamiento comunitario. Cuando esta filosofía se aborda de manera asertiva, se convierte en un motor eh, que favorece respuestas colectivas altamente constructivas ante situaciones adversas. Valores implícitos en el plan pura vida, como la empatía, la solidaridad, eh, se traducen de una forma práctica y dinámica en la forma de cooperación, en redes de ayuda mutua y una notable capacidad para mantener la calma y la cohesión en momentos de crisis extremas. Perdón. Para comprender esto de forma más práctica, podemos observar cómo se manifiesta esta actitud en la realidad costarricense cuando uno se presenta en emergencias reales, como ha ocurrido cuando hay impactos de huracanes o con las recurrentes inundaciones que afectan a las zonas vulnerables. Eh, Lejos de caer en la desesperación, el espíritu del pura vida activa una solidaridad inmediata. Los vecinos organizan colectas espontáneas, víveres, los salones comunales o las iglesias se transforman en albergues, eh, gestionando para poder ayudar a la misma comunidad y a las personas que se movilizan de forma autónoma para rescatar a otros. Pues de igual forma, ante los sismos, es muy común ver barrios, eh, es muy común, perdón, ver a los vecinos que actúen activamente en los barrios para poder verificar que las casas de los adultos mayores estén bien y que las personas con discapacidad de la cuadra se encuentren bien. Estos ejemplos muestran la empatía cultural. eh, Se traduce en una primera línea de respuesta comunitaria vital antes de la llegada del cuerpo de socorro de instituciones. Desde el marco conceptual de nuestra asignatura, esos elementos son base de lo que se denomina resiliencia social. La resiliencia no es una simple resistencia pasiva, sino más bien es la capacidad interna que poseen las comunidades para poder organizarse, para poder resistir de forma activa, para poder adaptarse, recuperarse de manera íntegra y de manera que todos sean salvaguardados a la hora o después de un impacto o de un evento adverso. La cultura del pura vida nutre y robusta
de tejido social, facilitando una estructura social y reaccionando con rapidez mediante lazos efectivos y además con una vecindad y con un cuerpo sólido. Percepción del riesgo, minimización del riesgo, normalización del peligro y baja prevención. La minimización del riesgo, ¿verdad? Y la normalización del peligro, la poca prevención se da o existe cuando las personas suelen creer que a ellos no les va a pasar nada o que eso les sucede nada más a personas sin experiencia o que conocen el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de inundaciones, existen personas que creen que por ser del lugar o porque tal vez a veces tienen vehículos altos o resistentes, ¿verdad? No les va a pasar nada y se meten a donde están inundados y, ¿verdad? Y luego, ya y no es así. La magnitud en ese momento tal vez del río era diferente, ¿verdad? Que a las anteriores inundaciones, ¿verdad? Y la fuerza que traían las corrientes, ¿verdad? Y luego pasa accidentes. Otro ejemplo muy reciente que considero acorde a este tema, es el caso reciente que sucedió en Yorkton, de la zona de Talamanca, ¿verdad? Donde unas personas iban con una retroexcavadora y decidieron cruzar el río, ¿verdad? Que en ese momento estaba crecido. Eh, Se le advirtió que no pasaran, ¿verdad? Porque era peligroso y hicieron caso omiso. Y al final, pues, ¿verdad? Sucedió el accidente, que la corriente los arrastró con todo y maquinaria y tuvieron que ser rescatados, ¿verdad? Creo que este es un claro ejemplo de minimizar el riesgo. Me imagino que ellos dijeron, no, ¿verdad? En opinión personal, posiblemente ellos dijeron, no, no nos va a pasar nada, exceso de confianza, tal vez siempre pasa eso en el río, que hay crecidas, pero nunca ha pasado nada grave, ¿verdad? Entonces ellos no nos va a suceder eso, vamos con esta máquina, ¿verdad? Y se da el caso. Entonces, la minimización del riesgo se entiende cuando las personas deciden ignorar o no creer que a ellos les pueda suceder eso, que no va a ser tan grave, ¿verdad? Y por lo tanto, no se preparan adecuadamente o no tienen un plan de evacuación, ¿verdad? La normalización del peligro, aquí las personas se exponen a los riesgos, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Cruzar ríos, los deslizamientos sin medir las consecuencias, ¿verdad? Lo ven como algo normal, que no es peligroso o que a ellos no les va a pasar. Y una prevención y una baja prevención de amenazas. Aquí las personas no desarrollan, perdón, un plan de gestión de riesgo, no están preparadas para poder responder oportunamente ante una emergencia, ¿verdad? Y así de esta forma mitigar los daños, ¿verdad? Eh, Según la lectura de gestión de riesgo municipal, durante años el país ha convivido con prácticas colectivas de tolerancia y omisión con respecto a los elementos que generan la vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, que actuando muy poco sobre la supresión de los factores de desastres, con lo cual maximizan las condiciones de amenaza a niveles de tensión insostenibles, que tarde o temprano y en ocasiones en forma reiterada generan desastres. Implicaciones sociales de esta percepción para la gestión del riesgo de desastres. Estas implicaciones son la forma, ¿verdad?, en que las personas interpretan o comprenden las amenazas, y asimismo la importancia que se le da a estos acontecimientos, los cuales son o pueden ser minimizar o normalizar el peligro, ¿verdad? Esto lo que implicaría que las personas se encuentren menos preparadas, ¿verdad?
tomando como referencia la lectura de Gestión Municipal de Riesgo y Desastre de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia 2018, podemos mencionar algunas implicaciones, ¿verdad? Las cuales son como el aumento de la vulnerabilidad social, el debilitamiento de la cultura de prevención, disminución de la participación comunitaria en la gestión de riesgo, el incremento de las pérdidas humanas, económicas y ambientales también, ¿verdad? Una profundización de la desigualdad y la pobreza también, que a veces es un factor muy determinante. La normalización y la tolerancia del peligro, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente. Y también la resiliencia, una menor resiliencia, perdón, comunitaria, ¿verdad? Cuando la percepción de riesgo es baja en una comunidad, son más vulnerables y más propensas a que le afecten de forma más drástica cuando hay este tipo de eventos, ya que van a estar menos preparados y implica una menor capacidad para prepararse durante, antes y después de estos eventos. En cambio, una percepción adecuada del riesgo, esto fortalece el comportamiento preventivo, ¿verdad? O sea, refuerza la participación de la comunidad, creando planes de emergencia bien estructurados. Eh, Todo esto va a ayudar a reducir esa vulnerabilidad y los efectos negativos de los desastres. ¿Por qué? Porque creando una cultura de prevención en la sociedad, una sociedad fuerte, ¿verdad? Y preparada. Como lo mencionábamos anteriormente, la compañera, ¿verdad? El basarse en una cultura del pura vida, el cual nos identifica como costarricense, personas con optimismo, ¿verdad? Adaptación, una convivencia pacífica. También una compañera mencionó que estimular esa empatía colectiva, ¿verdad? Por eso es importante hacer énfasis en crear personas fuertes y preparadas, tanto de forma individual como grupal, ¿verdad? Podemos fortalecer esa percepción social de forma positiva y adaptar medidas preventivas y cumplir con las medidas de alertas, ¿verdad? Ante estos eventos. Como reflexión es importante hacer énfasis en que uno de los mayores peligros en la gestión del riesgo de desastres y que además causa vulnerabilidad son los procesos culturales y que vuelven invisible el peligro, ¿verdad? Esto se puede observar cuando las comunidades normalizan las amenazas o minimizan la vulnerabilidad en la que se vive, omiten la realidad en la que se encuentran con respecto a estos eventos. Y bueno, ¿verdad? Lo que ocasiona es que las personas pierdan el sentido de prevención y también ocasiona que se expongan de manera voluntaria, por así decirlo, al peligro. Por eso aquí es importante la gestión de riesgo y también se vuelve todo un reto cultural y social. Si analizamos la mayoría de desastres, por así decirlo, no son naturales en sí, porque más bien la verdad, todo esto son el resultado de decisiones acumuladas, malos manejos institucionales y en cierta parte también, ¿verdad? La facilidad con que las personas, la sociedad olvida este tipo de eventos. Todo esto es una mezcla. Además, es importante hacer énfasis también en la necesidad económica y la rutina. Muchas veces no es que quieran verse expuestos o vulnerables a estos eventos, sino más bien, como decimos popularmente, ¿verdad? No le queda de otra. A modo de conclusión, para finalizar, es importante hacer conciencia sobre la gestión de riesgo. Se debe de construir desde aspectos cognitivos, sociales y económicos propios de cada comunidad,
y no, ¿verdad?, actuar en una respuesta física cuando ya han ocurrido estos eventos. Es importante hacer conciencia que se debe de trabajar en la resiliencia de las comunidades, transformando la cultura con el conocimiento científico, creando una cultura responsable y preventiva ante estos casos. El rol educativo del sistema y el docente. Como futuros educadores, nuestro gran desafío pedagógico en las aulas no consiste en la filosofía de pura vida debido a los sesgos de minimización o descuidos que ya hemos discutido. Al contrario, la meta es resignificarlo. Tenemos la responsabilidad de capacitar esos valiosos rasgos identitarios como la solidaridad intrínseca, la profunda empatía y el compromiso comunitario, y en causarlos estratégicamente hacia la construcción de una cultura de prevención y preparación escolar consiste y proactiva, educar bajo un pura vida. Resignificado significa enseñar a los estudiantes a que estar preparados, cumplir protocolos de seguridad y diseñar planes de emergencias locales no es vivir con miedo, sino manifestar un respeto absoluto por la vida y el bienestar de nuestro colectivo. Importancia de la percepción y el juicio del riesgo. Bueno, sobre la importancia de la percepción y el juicio del riesgo en desastres, podemos decir que es indispensable recalcar que la percepción no es una variable puramente objetiva o ética, es una construcción social fuertemente ligada a nuestra cultura. La forma en que una sociedad valora culturalmente su entorno cambia por completo su juicio del peligro. Cuando estamos inmersos en un sesgo de optimismo cultural excesivo, donde asumimos de forma acrítica que al final de todo va a estar bien o que aquí nunca va a pasar nada, alteramos severamente la concepción real del riesgo. Esto provoca que las comunidades invisibilicen sus propias condiciones de vulnerabilidad y terminen normalizando el peligro físico que los rodea. Implicaciones sociales para la gestión del riesgo. Bueno, sobre la implicación social, una mirada relajada o distorsionada del peligro tiene consecuencias directas e inmediatas en la estructura y el comportamiento de nuestra sociedad. Debilita significativamente la participación comunitaria en simulacros o en la formación de comités locales. Reduce el cumplimiento estricto de las normas de construcción segura y entorpece los planes de ordenamiento territorial. A nivel institucional, esto se traduce en un menor apoyo o exigencia civil hacia políticas públicas robustas de gestión de desastres, postergando medidas preventivas indispensables bajo la premisa de que la emergencia es algo lejano. Conclusión y reflexión. En síntesis, hemos determinado que la cultura del pura vida es una moneda de dos caras. Por un lado, es un motor extraordinario de resiliencia y solidaridad que activa la ayuda mutua de forma inmediata cuando la crisis ya ha golpeado a la comunidad. Pero por otro lado, se convierte en una barrera crítica para la prevención cuando fomenta la normalización de las amenazas y la inacción entre los riesgos. El equilibrio cultural es urgente. No podemos depender únicamente de nuestra capacidad
para levantarnos después del desastre. El verdadero éxito radica en evitar que el desastre ocurra. La gestión integral del riesgo en Costa Rica exige transitar con urgencia hacia una resiliencia informada, científica y proactiva. El pura vida debe dejar de ser una justificación cultural para la postergación y la confianza ciega, y debe transformarse desde las aulas y las comunidades en el estandarte de una sociedad organizada y consciente, capaz de anticipar las amenazas para salvaguardar de manera efectiva la vida humana. La educación en riesgos no debe suprimir nuestra identidad, sino potenciarla positivamente en el aula, vincular el pura vida con la prevención escolar, enseñar a las nuevas generaciones que proteger activamente el colegio y diseñar planes de emergencias locales es la máxima expresión de amor por el pura vida. Debemos comprender de forma crítica que lo que no se percibe como una amenaza real simplemente no se previene. Si nuestro juicio colectivo del peligro está nublado por la complacencia, convertirnos en entorno en un escenario de desastres latentes debido a la falta de prevención. La cultura incluye de forma directa en la vulnerabilidad social, alterando el compromiso civil ante las emergencias. Una comunidad que no exige ni respeta el ordenamiento territorial debido a una confianza desmedida es una sociedad desarmada ante el impacto de la naturaleza.